Es María, la madre de Jesús, el Mesías, la madre o paridora de Dios, o como se conoce a mediados del siglo III, la Theotokos. Como cristianos debemos tener mucho cuidado cómo hacemos exégesis e interpretación bíblica, más que todo al utilizar silogismos. Un silogismo bíblico es una forma de razonamiento lógico que utiliza afirmaciones o proposiciones basadas en textos bíblicos para llegar a una conclusión. Sin embargo, requiere una exégesis cuidadosa para no caer en errores lógicos, culturales o interpretativos. Y aquí les demostraré un ejemplo de un silogismo. En el primer punto, Jesús es Dios, lo cual es correcto. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, correcto igualmente. María es la madre o paridora de Jesús. Por ende, llegamos a una conclusión, utilizando este silogismo, de que María es la madre o paridora de Dios. Y en este ejemplo de silogismo pudimos observar tres proposiciones que son correctas. Sin embargo, si obviamos el contexto cultural, teológico y exegético de la Biblia, la conclusión a que se llega no es la correcta y sería algo anacrónico, como veremos a continuación. Un anacronismo bíblico es un error o inconsistencia que ocurre cuando se atribuyen conceptos, eventos, objetos o prácticas a un periodo de tiempo al que no pertenece en el contexto de la narrativa bíblica. En otras palabras, un anacronismo coloca algo en un momento histórico en el que no existía o no era relevante. Por ejemplo, la palabra griega Theotokos, madre o paridora de Dios, para referirse a María, la madre de Jesús. El erudito Alfred Plumber, que es una de las autoridades más respetadas del mundo en materia del Evangelio de Lucas, él escribe en su comentario en el versículo 43 del capítulo 1. Elizabeth sabe que quien la saluda es la madre de su Señor, es decir, la del Mesías, Salmo 110.1. La expresión madre de Dios no se encuentra en las Escrituras. Tanto en el pensamiento hebreo como en la teología rabínica, muy poca importancia se le da a quién sería la madre del Mesías. Solo aparece en algunas referencias en algunos libros específicos. En el Apocalipsis o Sefer Zorobabel y en la Cábala, en el libro de Zohar, aparece Hezibá, la madre guerrera del Mesías, hijo de David. Y Maimónides en Higerot HaRambam, citando Isaías capítulo 53, que habla del rey Mesías. Isaías, al referirse a la llegada del Mesías, implica que ni su padre, ni su madre, ni sus parientes, ni sus amigos serán conocidos, porque él retoñará como un retoño y como una raíz de tierra seca. Así que este título para María, la madre de Jesús, como Theotokos, es completamente anacrónico, como mostraré a continuación. Uno de los teólogos más importantes y respetados dentro del catolicismo romano, Raymond Brown, escribe que la suposición de que Mateo conocía la teología del siglo IV sobre la Madre de Dios Theotokos es más que dudosa. Además, cuando Elizabeth llama a María Madre de mi Señor, esto se debe entender dentro del contexto del judaísmo del Segundo Templo. Una autoridad académica de Lucas, François Bovon, en su comentario escribe: la posición de honor de llamar a Jesús mi Señor es dentro de un contexto judío más que cristiano. Y otra autoridad de Lucas, el doctor Darrell Bock, escribe en su comentario: el título Señor en este verso es un título mesiánico, ya que dentro del contexto hebreo el Mesías era el Señor, tanto de Israel como del mundo, como dice Midrash Eikad Rabbah. ¿Cuál es el nombre del rey Mesías? El rabino Abba Bar Kahana dijo: el Señor es su nombre. Como dice la Escritura, el Señor es nuestra justicia, citando Jeremías 23:6. El Dr. Bock continúa: el enfoque de Elizabeth no está en María, sino en el niño. No es necesario suponer una presentación de María como madre reina. Tales motivos no existen en ninguna parte en la presentación de María en Lucas. Además, la frase litúrgica Madre de Dios que alude a este versículo exagera lo que el versículo dice realmente. El erudito bíblico Wade Grudem, que escribió su famosa obra Teología Sistemática, dice: de manera similar, cuando Elizabeth llama a María la madre de mi Señor, el título Mi Señor nos recuerda la naturaleza divina de Cristo. Sin embargo, María, por supuesto, no es la madre de la naturaleza divina de Jesús, que siempre ha existido. María es simplemente la madre de la naturaleza humana de Cristo. No obstante, Isabel puede llamarla la madre de mi Señor, porque está usando el título Señor para referirse a la persona de Cristo. Una expresión similar aparece en Lucas 2:11. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor.
En la Enciclopedia Católica está escrito que Juan I, el obispo de Antioquía, afirmó que el título Theotokos había sido sancionado por los primeros padres de la iglesia. Y según nos dice el doctor Thistleton, que no fue sino después del siglo IV que la palabra Madre de Dios, Theotokos, fue considerada por los padres de la iglesia luego del concilio de Éfeso. D.A. Carson y Douglas Moo en su introducción al Nuevo Testamento. Sin embargo, es crucialmente importante entender que lo que se convirtió en la Iglesia Católica Romana como lo concebimos hoy en día no ocurrió de la noche a la mañana. Por ejemplo, las oraciones por los muertos comenzaron alrededor del año 300 y el título Theotokos, Madre de Dios, fue aplicado por primera vez a María por el Concilio de Éfeso. En la Enciclopedia Católica de la Theotokos, la Madre de Dios, está escrito: el Concilio de Éfeso une en una palabra el título lucano Madre del Señor con Lucas 2:12, donde el Señor se toma en un sentido trascendental. El origen preciso de Theotokos es difícil de establecer, posiblemente en el siglo III, aunque los textos de Hipólito de Roma y Orígenes son muy controvertidos. Podemos decir con seguridad que Theotokos fue usado por primera vez por Alejandro de Alejandría en el siglo IV. El término Theotokos podría haber sido influenciado por la existencia del título Madre de Dios para Isis en relación con Horus. En su obra sobre María, Raymond Brown y Joseph Fitzmyer escribieron: el título Theotokos para María no está atestiguado antes del siglo IV. Los testimonios atribuidos a Hipólito de Roma y Orígenes hoy en día ya son reconocidos como interpolaciones. El doctor Antonio Piñero: en el momento de composición de esta obra, es decir, el libro de Hechos, no hay aún un interés mariológico, es decir, no había deseos subyacentes de presentar a María en el entorno de la iglesia. Es cierto que no existió la mariología, ciencia teológica sobre María como Madre de Dios o Theotokos, hasta el siglo V, en el que se disputó agriamente si María fue realmente la Madre de Dios. En el Nuevo Diccionario de Teología está escrito: en Lucas 1:43, a María se le llama la Madre de mi Señor. En la tradición de Alejandría temprana, es decir, en el siglo IV, fue cuando se interpretó como Theotokos, la que dio a luz a Dios, o tradicionalmente traducido como la Madre de Dios. Y concluyo con la importante obra de Mary Athans de María en el contexto histórico y judío. En el Concilio de Éfeso de 431, la formulación Theotokos, portadora de Dios, fue autorizada para describir a María, la Madre de Jesús. El período más significativo para la formalización de la mariología llegó más tarde, particularmente entre los siglos IV al VI, con el desarrollo de doctrinas claves como la virginidad perpetua de María y la Theotokos, Madre de Dios, y su asunción. Los primeros cristianos habrían rechazado los cultos y probablemente temido que una atención indebida a María podría evocar una sospecha de culto a diosas. La función integral de María en la teología de la Iglesia creció considerablemente después del Concilio de Éfeso en 431. A medida que la Iglesia definía sus creencias en el lenguaje filosófico griego, también adoptó su arte al estilo del mundo grecorromano. Cuando María fue proclamada Theotokos, su imagen necesitaba ser digna de título portadora de Dios. Emergió una figura imperial de María con algunos de los aspectos de una diosa, aunque elementos de la devoción a Isis y Artemisa parecen haber influenciado. La diosa griega Artemisa Diana, cuyo templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue aclamada como la diosa virgen suprema. Los Hechos de los Apóstoles relatan que los plateros en Éfeso, que fabricaban estatuas de plata de Artemisa, creían que la predicación de Pablo haría que su negocio desapareciera. Iniciaron un motín en el cual gritaban: «Grande es Artemisa de los Efesios». Casi 400 años después, cuando María fue declarada como Theotokos en el Concilio de Éfeso, la multitud gritó de manera similar: «Alabada sea la Theotokos». Además, la mejor erudición bíblica, tanto conservadora como crítica, afirma que ese versículo de Lucas 1:43 se refiere a Señor como título mesiánico, siguiendo un pensamiento judío del Segundo Templo. Joseph Fitzmyer en su comentario de Lucas: el título Curios Señor se atribuye aquí a Jesús y debe considerarse su significado dentro de la teología lucana en general. La expresión mi Señor volverá a aparecer en el Evangelio de Lucas, en el 20, 41-44 y en Hechos 2:34, donde se aplica a Jesús una línea del Salmo mesiánico del 110:1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha. John Nolan en su comentario sobre Lucas:
La madre de mi Señor es una expresión de cortesía y refleja el uso mesiánico del Salmo 110.1. Aquí Elizabeth expresa su abrumadora comprensión de que está siendo visitada por quien lleva en su vientre al niño mesiánico. Joel Green en su comentario sobre Lucas. Elizabeth articula su propia sumisión a este niño aún no nacido y que anticipa la identificación de Jesús como Señor sobre la base de su exaltación en el Salmo 110.1. Howard Marshall en su comentario de Lucas al texto griego. La pregunta de Elizabeth indica su indignidad ante el hecho de que la Madre del Señor, el Mesías, la visite. ¿Qué ha hecho ella para merecer este honor? Jesús es descrito como Kurios, Señor. El uso de Kurios en la narrativa para referirse a Jesús es característico de Lucas. Aquí, oh Kurios mu, mi Señor, el Salmo 110.1, igualmente 28, se refiere al título de Jesús como el Mesías y prefigura la posición de Jesús en relación con Juan. Norvald Gendenhuis, en su comentario de Lucas. Por medio de la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo, Elizabeth reconoce en María a la Madre del Mesías, el Redentor prometido, a quien llama mi Señor. Con humildad de corazón expresa su asombro de ser tan privilegiada como para ser visitada por la Madre de su Señor. Ella se regocija junto con su Hijo en el vientre, en la grandeza del Redentor venidero. Robert Tannehill, en su comentario. La exclamación inspirada de Elizabeth honra a María. Se le declara bienaventurada en primer lugar, porque ha sido elegida para ser la madre del Señor, es decir, el Mesías. Una mujer puede ganar honor siendo la madre de un gran hijo. María merece gran honor por esta razón, pero más adelante en Lucas se matizará en este punto de vista. Más importante que la relación sanguínea entre madre e hijo es oír la palabra de Dios y obedecerla como discípulo. Y David Powell, en su comentario de Lucas, escribe: en ningún lugar del Nuevo Testamento se llama María Madre de Dios. La deidad no se limita únicamente a la persona de Jesús. Podemos decir claramente que Jesús es Dios, pero no que Dios es solo Jesús. También lo es el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, ella fue la madre de Jesús, el Mesías y Señor. En Lucas, Señor, Kurios, es un título frecuentemente utilizado. 95 de las 166 ocurrencias en los sinópticos. Jesús es llamado Señor 2 veces más en los relatos del nacimiento según Lucas. El comentario bíblico del Instituto Moody. Esta bendición indicó que Elizabeth comprendió el inmenso honor que se le había conferido a María en importancia de su hijo, es decir, que él era su Señor, lo que señala que Elizabeth entendió que este niño era el Mesías. Leon Morris en su comentario sobre este verso. El uso del título Mi Señor muestra que Elizabeth entendió que el hijo de María sería el Mesías. Y Antonio Piñero en su comentario al Nuevo Testamento. La madre de mi Señor, el Mesías es Señor como indica el mismo Jesús según Marcos 12:36. David mismo dijo en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Jaroslav Pelikan en su obra sobre María. El título Theotokos para María es posbíblico. Philip Graham Ricken en su comentario sobre Lucas. Elizabeth se refirió al niño que estaba en el vientre de María como su Señor. Este es un título de los Salmos, donde David se refirió al Mesías como mi Señor, Salmo 110.1. La madre de su Señor, el Mesías, vino a ella. James Edward escribe referente a este verso. En el relato del nacimiento de la infancia de Lucas, la vida de Jesús no puede concebirse separada del poder del Altísimo, porque es el Espíritu Santo quien inicia la vida del nuevo bebé como el Señor. Diane Chen escribe: Elizabeth bendice a María por su papel como madre del Señor, es decir, el Mesías de Israel. John Carroll en su importante comentario sobre el Evangelio de Lucas. Los hijos que estas mujeres llevan dentro de ellas serán el profeta y el Mesías, agentes de la liberación divina para Elizabeth y para las naciones. El prestigioso erudito R.T. France en su comentario de Lucas. Juan tendrá un papel importante en el propósito salvífico de Dios, pero será un papel subordinado. Ya el no nacido Juan, lleno del Espíritu Santo, reconoce la presencia del Mesías para quien preparará el camino. Así pues, estas palabras de Elizabeth no son simplemente un entusiasta saludo familiar, sino una profecía sobre el papel y el estatus de María en el drama de la salvación, como la madre de mi Señor. David Garland en su comentario al texto griego del Evangelio de Lucas. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Elizabeth también reconoce el señorío de Jesús desde el vientre. Su saludo es la primera vez que se aplica Señor a Jesús en este Evangelio. Destaca la continuidad entre Jesús y el Señor Dios de Israel,
Este reconocimiento también confirma que Él es Señor desde el comienzo de su vida. En el comentario patrístico antiguo de la Escritura está escrito: ella, hablando de María, es la única madre de Cristo según la carne. Y en el comentario de la Reforma del Evangelio de Lucas está escrito: la historia de la anunciación a María también permitió a los protestantes expresar cómo sus puntos de vista diferían de la perspectiva católica romana. ¿Por qué fue ella la elegida para ser la madre del Salvador o madre de Dios, como sostiene el título Theotokos? Esto tenía a los protestantes preocupados por distanciarse de lo que se consideraban creencias inapropiadas y supersticiosas sobre María. Y así quedó demostrado en este video que el término Theotokos para María es completamente anacrónico y antibíblico. Así que tanto para el judaísmo primitivo, el pensamiento hebreo y la iglesia primitiva, este término Theotokos es completamente ajeno y extraño, ya que María sí fue la que dio a luz al Cristo en su humanidad, pero la palabra Theotokos o Madre de Dios o la que da a luz a Dios es completamente, como lo dije, anacrónica y pagana. Gracias por este video, Dios te bendiga, suscríbete y dale like para que pueda ser difundido.